dentro de los hipnóticos y sedantes están las benzodiazepinas y los barbitúricos. Tanto las benzodiazepinas como barbitúricos son estructuralmente diferentes. Por ejemplo, una benzodiazepina bien conocida es el diazepam. No es el único. Ahí está, por ejemplo, el midazolam, que tiene bastante uso en la sedación crítica. Barbitúricos. Hoy en día se han dejado de usar los barbitúricos, salvo algunos, el fenobarbital, tiopental sódico, que todavía se usan, pero se han dejado de usar los barbitúricos por sus efectos colaterales. Ya que vamos a ver muchos efectos colaterales. Más se usan las benzodiazepinas. ¿En qué casos se usan benzodiazepinas? Uno puede ser por vía oral para cualquier trastorno, como antidepresivo también lo usan. ¿No? Para alteración del sueño, etc. ¿no? Pero las benzodiazepinas como el diazepam, por ejemplo, se usa para convulsiones. ¿Ya? Y en los barbitúricos, el fenobarbital también tiene uso para las convulsiones, sobre todo en pacientes pediátricos y neonatales. ¿Ya? Es para indicar que produce un poco de sedación y hipnosis. Hay una diferencia entre hipnosis y sedación que vamos a ver. Y ya sea de paso, las benzodiazepinas, los barbitúricos producen abstinencia y delirio. O sea, ¿qué significa abstinencia? Que, digamos, el que ha probado y usa de manera crónica, cuando se le suspende, va a querer más de un síndrome de abstinencia por benzodiazepinas y fenobarbital. Y dicho sea de paso, el fenobarbital ha sido una droga en Estados Unidos bastante usada, incluso famosa, ¿no? Entonces miren, cuando nos referimos a hipnóticos y sedantes, ponemos uno benzodiazepinas, que tienen casi la misma estructura. Se llama benzodiazepina porque tienen en su grupo el anillo bencénico, benzodiazepina. A ese anillo bencénico se le agrega dobles enlaces, otros anillos, y bueno, tienen las estructuras de las diferentes benzodiazepinas. Pero el núcleo es un anillo bencénico. Y los barbitúricos, que también tienen un anillo peculiar, ¿ya? Entonces, ambos son tanto hipnóticos y sedantes. Unos son más que otros. ¿Cuáles son los más tóxicos entre estos dos? Entre las benzodiazepinas y los barbitúricos. ¿Ya? Incluso hay un término que se llama coma barbitúrico, que se solía usar todavía está indicado como última escala, no es de primera línea, como última escala para pacientes con estatus epiléptico, el coma barbitúrico. ¿Quién produce coma barbitúrico? Para que es tiopental sódico, ¿ya? Que vamos a ver. Y hay otra clasificación, ¿no? ¿No? Donde ponen a la cabeza ansiolíticos, ansiólisis o ansiolíticos. Y dentro lo clasifican como ansiolíticos benzodiazepínicos y como ansiolíticos no benzodiazepínicos. En realidad, si queremos clasificar cada uno de estos, tendríamos en cuántos grupos, ¿no? Entonces, le ponen no benzodiazepínicos. ¿Ya? Entonces, pero los que vamos a usar bastante ahora son las benzodiazepinas y un poco los barbitúricos. ¿Ya? Ahora, en esos no benzodiazepínicos, aquel solpidem, ¿ya? El solpidem es uno bastante usado hoy en día. ¿Ya? Entonces, miren, ansiolíticos de acuerdo a su mecanismo de acción, agentes que estimulan al receptor GABA. ¿Qué era el receptor GABA? Era un receptor, recuerden, ácido gamma amino butírico, GABA. Es un receptor de tipo inhibitorio, o es excitatorio. Inhibitorio, ¿no es cierto? Entonces, si yo estimulo, si yo soy agonista del GABA, voy a potenciar la acción inhibitoria, ¿no? Entonces, si hay los receptores N-metildeaspartato o NMDA, que son receptores excitatorios, ¿no? Entonces, si yo soy agonista del NMDA, voy a potenciar esa excitación, ¿no? Pero, entonces, no deben de confundirnos si soy agonista del GABA o antagonista del GABA, ¿no? Por ejemplo, una convulsión es una descarga eléctrica descontrolada, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay qué neurotransmisor, digamos, tengo que potenciar? ¿El GABA o el NMDA? Sabiendo que el NMDA es excitatorio y el GABA es inhibitorio.
es el receptor GABA, porque es inhibidor. Entonces, muchos antiepilépticos potencian al receptor GABA, que es un receptor inhibidor, ¿no? Entonces, miren, estos agentes que estimulan el receptor GABA, o sea que potencian la acción inhibitoria. En esto que están las benzodiazepinas. ¿Y qué es el receptor GABA? El receptor GABA es un receptor de membrana celular. En realidad es un canal de cloro. Ya hace pasar cloro del extra al intracelular. Y el cloro tiene carga negativa. Entonces, recuerden que en el proceso de despolarización, para la transmisión del impulso nervioso se necesita entrada de sodio del extra al intra. Y el sodio tiene una carga positiva. Entonces, inicias el potencial de acción. Entonces, el GABA, en cambio, se abre, ¿no? Se estimula por eso, es agonista de grado a estas benzodiazepinas. Entonces, ¿qué hace? Hace entrar más cloro del extra al intra. Y el cloro tiene carga negativa. Entonces, como que va a contrarrestar la carga positiva de la despolarización. Entonces, hace un periodo que se llama, digamos, como un periodo refractario prolongado, porque no se puede estimular la célula. Entonces, benzodiazepinas, ¿ya? Y el otro son agonistas parciales de receptores de serotonina 5-hidroxitriptamina 1. Ahí tenemos la buspirona, ¿ya? Y la isapirona, que son los más frecuentes agonistas de receptores serotoninérgicos, ¿ya? Y ponemos otros, ¿no? Otros, o sea, este es otro librito del, ¿cómo se llama? Un libro de farmacología que tiene, resumen un pequeñito nomás, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Entonces, a otros producen además un bloqueo de algún componente vegetativo, o sea, no solamente bloquean el sistema nervioso central, sino tienen bloqueo de algún componente vegetativo del sistema nervioso simpático parasimpático. Por ejemplo, un antihistamínico. No se usa como ansiolítico, pero tiene un efecto, ¿no? Al bloquear, ¿no? Este componente vegetativo. Por ejemplo, la clorfenamina, ¿no? La clorfenamina que produce es un antihistamínico que produce sueño. Pues atraviesa la barrera hematocefálica fácilmente y produce sueño. De ahí es que podría decir que tiene un efecto ansiolítico, ¿no? Neurolépticos, ¿no? Los neurolépticos o psicodélicos se llaman, ¿no? También. Después tenemos antidepresivos tricíclicos, que lo vamos a hacer. Inhibidores de la monoaminoxidasa, que también lo vamos a hacer. Y bloqueantes beta-enérgicos. Miren, acá está el propanolol. El propanolol es un beta bloqueador. Muy bien. ¿Cuál es el beta bloqueador usado ampliamente en casi varias patologías? Es el propanolol. Por ejemplo, el propanolol lo usamos en varices varices esofágicas, ¿no? ¿Ya? Porque disminuye la presión a nivel portal, ¿no? Porque ahí también hay receptores beta, ¿ya? El propanolol se usa como antidepresivo. Como antidepresivo también se debe usar por propanolol, porque esos receptores beta también están a nivel del sistema nervioso central. Propanolol también se usa como, lógicamente, como un beta bloqueador, ¿no es cierto? Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué hay por ejemplo, en la ansiedad? Hay un poco de taquicardia, ¿no? Sudoración. Entonces, de ahí que, por ejemplo, el propanolol podría bloquear un poco y producir bradicardia, ¿no? Y calmar las frecuencias cardíacas, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, esta es otra clasificación, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas, recuerden que son agonistas GABAérgicos. Nosotros vamos a un gráfico, miren. Aquí está, ¿no? Miren, este es el canal. Su nombre es el receptor GABA, pero es el canal de cloro, ¿no? Entonces, cuando se une, acá está el sitio de unión de la benzodiazepina, ¿no? Y miren cómo hace el aquello, el cloro, del extra al intra. Pero sin embargo, si yo pongo una benzodiazepina en su receptor, ¿qué pasa con el canal? La conductancia al cloro aumenta, ¿no? Aumenta, entonces este receptor inhibitorio se activa más, ¿no? Por acción de las benzodiazepinas. Este cloro está pasando, ¿no? Se ve en el gráfico, ¿no? Que está casi cerrado, acá ya está abierto, ¿no? Esto es lo normal, pero si uso benzodiazepinas se abre más, o sea, aumenta la conductancia del canal del cloro del extra al intracelular, de tal manera que el intracelular se hace más positivo o negativo, más negativo, ¿no? O menos positivo. Entonces bloquea la transmisión del impulso eléctrico, ¿no? Entonces ahí está. Y ojo, este receptor es bien estudiado, no solamente en esos receptores actuales, las benzodiazepinas,
sea, no hay otros. Por ejemplo, el propofol actúa a ese nivel. El propofol es un anestésico por vía endovenosa, bastante usado también. Ahí usamos el fenobarbital también, tiene su sitio de acción en los receptores GABA, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pues miren, acá hay inicialmente una conductancia de cloro moderada, y una vez que usamos la benzodiazepina, ya la conductancia del cloro, ¿no?, se vuelve alta debido a una potenciación de la benzodiazepina. Ese efecto tiene, ¿no? Ahora, ¿qué efectos tienen las benzodiazepinas? Acá vamos a ver todo. Miren, ¿qué producen las benzodiazepinas? Uno, sedación. Claro, sedación. Sedación, o sea, que hace dormir, sedación. Hipnosis, ¿no? Cuando uno lee los libros, hipnosis y sedación lo diferencia, ¿no? La hipnosis es un periodo de, digamos, un poco más corto. La sedación es un poco más larga. Pero hay libros que hacen una diferencia un poquito más conceptual, ¿no? Hipnosis, sedación, ansiólisis, ¿no? 3. Amnesia anterógrada. Eso es importante, ¿no? Los pacientes de UCI, muchos han estado... En UCI, por ejemplo, no usamos pues diazepam, no usamos clonazepam, en tabletas. No. Si el paciente está intubado, un tubo en la boca y con una patología severa, tiene que estar sedado. O sea, está sedado y no sedado con diazepam, está sedado con midazolam, que es una benzodiazepina. Y muchos pacientes que han estado con esta benzodiazepina midazolam no se acuerdan que han estado en la UCI. O sea, despierta. No se acuerdan, o sea, solo lo último que se acuerdan es cuando les han internado o han venido mal. Ese periodo desde que entra a la UCI hasta que despiertan, no se acuerdan, ¿no? Porque justamente la se produce amnesia anterógrada. ¿Qué significa anterógrada? Es como un futuro, pero pasado, ¿entienden? O sea, hoy día ocurre, estoy en la UCI, ¿no? Me da una benzodiazepina hasta un día, unos 3 días, digamos, y despierto. Todo ese periodo, no me acuerdo. Entonces el punto de corte es acá. Me acuerdo todo lo que ha pasado antes del evento, pero no me acuerdo después, ¿no? Claro, después ya poco a poco va recobrando, digamos, la memoria, ya se acuerda cosas, digamos, ¿no?, que está pasando. Pero este intervalo, no sé, eso se llama amnesia. Y retrograda es otra, que es ya además pasado, ¿no?, hasta ese evento. No, más o menos es como un pasado del presente, del futuro, perdón. Entonces, miren, una amnesia, produce amnesia, ¿no? Entonces, muchos no se acuerdan. Anticomicial, ¿qué significa? Tiene efecto anticonvulsivante, por supuesto, tiene efecto anticonvulsivante. Cuando ustedes tienen un paciente que venga a emergencia, porque muchos vamos a trabajar o van a trabajar en emergencia, y viene un paciente convulsionado, ya le han puesto midazolam, ya le han puesto diazepam, que es lo primero que se encuentra, hasta en el primer nivel de diazepam. Entonces vienen pacientes convulsiones, causas de convulsiones muchas. Puede ser hipoglicemia, una disfunción cerebrovascular, desintoxicación alcohólica, cocaína, etcétera, etcétera. Entonces es una emergencia bien frecuente. Entonces se usa midazolam. Claro, midazolam no hay en midazolam no hay uso hospitalario, entonces se usa midazolam como anticonvulsivante, ¿ya? Y un poco de relajación muscular, sin embargo, no es un efecto clínico, ¿ya? No es un relajante muscular en sí, sine qua non, o sea, no está dentro del grupo de relajantes musculares, así como el otro, no. Tiene un efecto de relajación muscular, pero no es su principal. Más es sedación, ¿no?, hipnosis y anticonvulsiva. Entonces en la UCI, justo comentando, ¿no?, justo hoy día tenemos 2 pacientes que están, ¿no?, con estatus convulsivo. Ustedes saben que el estatus es algo más que convulsión, es un estatus convulsivo. Entonces en estatus convulsivo tienes que usar primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, ¿no? Ahí se usa benzodiazepina, en este caso midazolam, infusión, ¿no?, infusión a dosis altas, ¿no?, a dosis altas. Ahora, por ejemplo, los jóvenes muchos hacen tolerancia a la midazolam o a la benzodiazepina. Por ejemplo, acá la doctora con una tableta de clonazepam se puede dormir, ¿no? Acá la doctora de repente acá se toma 2 tabletas y no duerme. ¿Cuál es la explicación? Es a nivel de receptores. Entonces, unos pueden tener más receptores que otros y otros no. Y es como le pasa al agua, ¿no? Entonces, hemos visto pacientes jovencitos, ¿no? Un paciente tiene 17 años, está con dosis máxima de benzodiazepina y nada, sigue convulsionando, ¿no? Bueno, es un tema ya más complejo, ¿no? Entonces, recuerden que no tiene efecto analgésico, ¿no?, por si acaso. Por ejemplo, en el COVID, ¿no?, había personal nuevo, ¿no?, le está doliendo.
mira solar le ponían personal. No es no, o sea, el hecho que estés dormido no significa que no hay duermo, ¿no es cierto? El estado que los nuevos tienen efecto analgésico, tiene efecto de sedación y ansiolítico, hipnótico, para hipnosis, perdón, amnesia anterior, anticomicial y un poco de relajación muscular. Sin embargo, este efecto es poco, ¿ya? Por supuesto que una benzodiazepina puede producir, por ejemplo, si es endógenos o depresión respiratoria, que vamos, ¿no? Listo, aquí está el mecanismo de acción, aquí están los efectos. Entonces vamos a ver entonces la parte teórica. Acá las benzodiazepinas, entonces, mecanismo de acción, agonista GABA o agonista de canal cloro, ¿no? ¿Qué más? Receptor, el GABA es un receptor inhibitorio, ya vemos bien, es inhibitorio, porque tiende a pasar que el canal es de cloro, ¿no? Y aumenta la probabilidad de apertura del canal de cloro, ¿no? Esa parte. De Strembach es el que descubre el clordiazepóxido, que inicialmente se usaba como un sedante, ¿no? Después fue comercializado por el laboratorio Roche, ¿no? Hoy en día se sigue comercializando y, bueno, las benzodiazepinas hoy en día pues se usan para muchas cosas, ¿no? Y es una droga que produce dependencia abstinente de litio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una farmacia formal, lo que van a vender pues clonazepam sin receta, ¿no? Normalmente te piden receta, ¿no? Pero si es informal, pues ya. Porque el mercado de los fármacos informales también es amplio, ¿no? Los informales vienen tabletas de clonazepam en pomos, en pomos de 1000, de 2000 tabletas, viene clonazepam, ¿no? Ahora, clonazepam, diazepam, clonazepam es muy usado, ¿no? Muy usado. ¿Cuándo produce delirio, abstinencia, dependencia? No, pues si tomas 1 o 2 días no te va a producir dependencia. O sea, 2 días no, nada. 3 días no, o sea, es un uso crónico, un uso continuo, ¿no? Más o menos después de 3 meses a más, ¿no? Ahí podrías producir cierta, pero si lo usas eventualmente, así, no, mucha gente usa 4 tabletas, media tabletita, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, pero sí se usa para, cuando el uso es crónico, si hay dependencia a estas benzodiazepinas, ¿no? Clonazepam, por ejemplo, ¿cuántos han intentado hablar con clonazepam o con diazepam, ¿no? Se toman diazepam y bueno, algunos ni siquiera mueren, no solo se deprimen más, se hacen un lavado y ya. No es bien complicado que hagan paro por diazepam. Más vienen toman diazepam, se aspiran a la neumonía y ahí vienen dormidos, ¿no? Se les hospitaliza 2 o 3 días, despiertan, lavado, ya pasó el efecto y nada más, no produce, digamos, un coma con los pacientes. Miren, en 1973 incluyen el flurazepam. Hoy en día ya hay varias benzodiazepinas, ¿no? Para el estatus epiléptico formal que vamos a ver, ¿no? Entonces, miren, en 1955, clordiazepóxido. Después, mira, en 1960, ¿no? Diazepam, el famoso Valium, ¿no? Valium. Esto creo que hay una serie que un médico que toma Valium, pero no sé qué pastilla. Hay varias. Valium, ¿no? Bien conocido. Nitrazepam, temazepam. Vienen bastante de los extranjeros. Extranjeros bien polimedicados, ¿no? La mayoría de extranjeros que hemos visto vienen con temazepam. Esto no hay acá en Perú. Esto lo manejan los gringos. Y miren, 1910 flurazepam, ¿no? Cada uno con sus efectos colaterales. ¿Cuál es el efecto colateral más frecuente? Es el exceso de sueño, pues, ya el depresor del sistema nervioso central, ¿no? También depresor respiratorio, ¿no? Listo, miren, ahí está este gráfico, la curva, dosis-respuesta, comparando dos, barbitúricos versus benzodiazepinas. Miren, el barbitúrico puede producir sedación, ¿sí? Puede producir hipnosis, sí. Anestesia, anestesia produce coma y muerte, ¿no? Entonces, el barbitúrico sí es peligroso, muerte por sobredosis. Benzodiazepina, sobredosis, no, te duermes. Solo recordar que no te aspires, ¿no? Si la aspiración pasa al pulmón, ahí sí te puedes. Muchos mueren por la aspiración más que por el efecto de la droga, ¿no? Igual pasa con la intoxicación alcohólica, nomás mueren por la aspiración, se pasan al pulmón y ya está. Entonces, miren, los barbitúricos sí llegan a producir un coma y muerte. Por eso se habla de los barbitúricos, se habla de coma barbitúrico. ¿Y en qué paciente está indicado el coma barbitúrico? En pacientes justamente con estatus epiléptico, ¿ya?
Mire, para que llegue un coma barbitúrico, tenemos el tiopental sódico. También tiene efectos colaterales, efectos tóxicos el tiopental sódico. Tiene un metabolito tóxico, ¿no? Que produce. Pero bueno, riesgo-beneficio. ¿Qué pasa si a un paciente lo dejamos convulsionando? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Daño neuronal. Cada convulsión y se mata, pues, ya de neuronas, ¿no? La última vez que hemos tenido un paciente con estatus epilético convulsionaba, como estaba con midazolam, estaba con propofol, estaba con fenobarbital, estaba con levetiracetam, ácido valproico, carbamazepina, fenitoína y metronidazol. Estaba con varios antihistamínicos, nada, seguía. Estos, por ejemplo, un ejemplo son las encefalitis autoinmunes. Y justamente para el que tenemos estamos pensando en una encefalitis autoinmunes, son graves, ¿no? Y generalmente empiezan con síntomas psiquiátricos. Después poco a poco empiezan y después hasta que ya convulsiona y ahí se dan cuenta que no, después es una psicosis, un estatus. Y generalmente empieza por convulsiones orofaciales. Interesante. ¿Ya? Y muchos hemos tenido en la UCI con estatus convulsivo por encefalitis autoinmune, incluso algunos ya nos han visitado. Pero bueno, entonces el coma barbitúrico justamente se indica en ellos, ¿no? Pero con tiopental sódico, que es un anestésico. Y miren, las benzodiazepinas, sedación, hipnosis, y ya no llega, ¿no? Y ahí se va, a pesar que tú aumentes la dosis, se va. Entonces no llega a un coma así o digamos una muerte así como por sobredosis. Claro que puede producir después pues, una dosis altísima, claro, ¿no? Entonces, pero comparado con los barbitúricos, el barbitúrico tiene más efecto tóxico y ¿ya? Estructura química, ya les he dicho, tiene un anillo, un ciclo hexano, aquí está, el ciclo hexano con dobles enlaces, que ya es el benceno, por eso se llama benzodiazepina, y a eso se le agregan otros anillos o otros radicales para obtener los diferentes grupos de benzodiazepinas, ¿ya? Entonces tiene un anillo ciclohexano, ¿no? Y tiene varios, los 10 anillos, cuando se aumentan los dobles enlaces se vuelve un anillo aromático, que es por excelencia el anillo bencénico, ¿no? Y otras, ¿no? Que son necesarias, se va agregando a ese anillo para tener su mecanismo de acción. ¿Ya? Clasificación, miren, de acción prolongada, de acción intermedia, de acción corta, miren, de acción corta es esta midazolam, ¿no? De acción intermedia, alprazolam, también muy usado el alprazolam, clonazepam, diazepam, son bastante, temazepam en otros países, ¿no? Lorazepam, de elección de primera línea de elección en estatus epiléptico. Lorazepam, hoy en día las guías dicen de elección lorazepam volviendo, ¿ya? Entonces ahí está, y de acción prolongada, clonazepam, clobazam. Clobazam se usa bastante en pacientes con secuelas neurológicas post-TEC. Paciente que tiene TEC severo, ya pues a veces ya no quedan secuelados, ya no caminan, hacen hipertonías, a veces convulsiones. Entonces, muchos de esos pacientes post-TEC secuelados se quedan con clobazam. Miren, más de 24 horas, duración prolongada que puede ser clonazepam, ¿no? Si te tomas una tabletita, probablemente más de 24 horas va a tener su efecto, ¿no? Diazepam también, ¿no? Flurazepam, ¿no? Entonces, más usados será pues, el clonazepam, clobazam y diazepam. De acción intermedia, el prazolam, bastante usado el prazolam, bastante usado. Y de acción corta, midazolam. Miren, principalmente ansiolíticos, diazepam, por eso lo toman la gente. O sea, están desesperados, ansiosos, ¿no? Lógicamente, pues tenemos cierto grado de ansiedad, ¿no? Por cualquier situación de estrés. Pues tampoco está mal que lo tomen, ¿no? El prejuicio es no saber, pues no me hace mal, ¿no? O sea, cuando hay el tratamiento de la ansiedad y depresión, dice que cualquier gotita suma, ¿no? Así sea una gotita en el mar, ¿no? Todo suma, ¿no? Porque es compleja, sí que es complejo, ¿no? Entonces, principalmente ansiolíticos, diazepam, ¿no? Clobazam, lorazepam, alprazolam. Hipnóticos, midazolam, ¿no? Clásicamente hipnóticos, ¿no? Y principalmente anticonvulsivos, diazepam, clonazepam, lorazepam. Lorazepam es ahora, otra vez vuelvo a repetir, en la guía dice de elección en estatus convulsivo de primera endocrinos. Deberíamos usar lorazepam, no tenemos acá también, no hay lorazepam. Esperemos que ya unos años lleguen, ¿no? Entonces, la misma acción, pues a veces hemos dicho que son
agonistas GABA, principalmente en el sistema nervioso central, principalmente, pero sin embargo puede tener otros efectos en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Miren, sedante, ¿el sedante qué es? Fármaco que disminuye la actividad y modera la excitación del sistema nervioso central y en general tranquiliza a la persona que lo recibe. Hipnótico, fármaco que produce somnolencia y facilita la iniciación y la conservación de un estado de sueño similar al natural. No es más o menos diferencia con. La cosa es que es hipnótico y sedante, ¿ya? Ahí está el mecanismo de acción que ya hemos hecho, ahí está lo que producen las benzodiazepinas. Miren, este gráfico también es representación de los efectos clínicos de las benzodiazepinas en función de la concentración plasmática. Miren, a ver, más concentrada que sale, el eje de las hielo, X, más concentración, hielo, Y. Ejes de las Y, miren, la concentración y las X, todo lo que se presenta en el tiempo, ¿cierto? Miren, acá concentración alta, ¿no? Va a producir un poco de hipnosis. Miren, amnesia, no, amnesia, pues va a depender mucho de las ideas. Si tú lo tomas, pero en la cepa, pues no, o sea, no vas a tener amnesia. Pues. Mira, sola en infusión 2 o 3 días de Lucy, sí, vas a tener una amnesia, pero no te vas a recordar. A mí no se recuerda, incluso clásico, la mayoría de los periodistas en música han estado con Midazolam, se repite el patrón, no se acuerdan y ven pues que están subiendo escaleras y la luz. Casi todos esos los pacientes que ven eso, no, si nos cuentan. ¿Ya? Miren, anticonvulsivante, miren, más, poca concentración, pero necesitas más tiempo para un efecto anticonvulsivante, ¿no? Ansiolítico. Entonces tiene varios efectos, ¿no? Es por eso una droga que produce dependencia. En Estados Unidos, bastante, ¿no? Fentanilo es bastante. Ahí está el famoso canal de cloro, ¿no? El sector GABA, ¿no? El sector GABA, ¿no? El sector GABA, ahí está el canal de cloro, y cada uno tiene sus sitios. Miren, por ejemplo, acá tenemos sitio para los barbitúricos. Entonces, ¿qué es el barbitúrico? También es un agonista GABA, que solo que actúa en otro lugar, ¿no? Barbitúricos. Etonidato, ahora es de elección. Etonidato no tenemos tampoco en Perú, pero ya en las guías clínicas se están incluyendo para ya no inducir un coma barbitúrico por tiopental sódico y no producir toxicidad. Se está usando hoy en día el etonidato, que es un anestésico vía endovenosa. Deberíamos usar, pero no. Entonces también tiene sus situaciones. Miren acá, el sitio de las benzodiazepinas, ya benzodiazepinas, ¿no? Acá también. Y miren, también otro, los anestésicos generales, propofol, alotano, tienen acción sobre el canal, sobre el receptor, ¿no? Seguramente cuando lo tengan si van a ver, usar el propofol, se usa bastante el propofol, y se usa bastante, bueno, alotano ya no usan, ¿no? Pero es un anestésico, un anestésico general, ¿no? Que usa, y actúa sobre los receptores. Los tienen, mira, varios medicamentos actúan sobre este receptor. Ahí también miren, su unidad es el barbitúrico, ¿no? Aquí está, sobre su unidad alfa beta. Aquí está el receptor, el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, su receptor. Aquí está miren, el sitio de la benzodiazepina. No, la cuestión es que sepamos que actúa sobre el receptor GABA o receptor del ácido gamma-aminobutírico. O finalmente es un agonista del canal de cloro. O sea, dicho de otra manera, ¿no? En diferentes contextos, pero lo mismo, ¿no? Miren, selectividad para subunidades. Miren, este canal, tiene varias subunidades, ¿no? ¿Qué medicamentos actúan sobre, digamos, casi todas las subunidades de este canal de cloro? Según este grafiquito, miren, diazepam. ¿Qué más? Midazolam. ¿Qué más? No, ya, flumazenilo no. Ya, eso es, creo que no se pues ponemos acá. Flumazenilo, también pregunta el examen. Siempre preguntan internado, residentado, ¿no? Antídoto de las benzodiazepinas. Flumazenilo. ¿Ya? Flumazenilo es un antagonista, miren, de todas las unidades. De todas. Y miren, recuerden acá, miren, como tiene como antagoniza todas las subunidades, ven acá, va a bloquear pues el efecto no solo de las benzodiazepinas, también puede bloquear el efecto de los barbitúricos y también el efecto de estos anestésicos generales como el propofol y el alotano, ¿no?
Entonces, pero también no es que yo encuentre el flumazenil así como el paracetamol, no hay. No es de, o sea, no es pues así, no es que esté así a la vista, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque igual, muchos pacientes han hecho pues, shock por administración de midazolam antes de una operación. O sea, digamos, operan, no, pues, se programan para operar, digamos, una cirugía programada que dicen, ¿no? Entonces, usa pues en la secuencia rápida de intubación, el anestesiólogo, aquí está secuencia rápida de intubación, el anestesiólogo en la inducción usa todo esto, miren, etomidato, tiopental, ketamina, propofol, fentanilo, midazolam. Se usa. A veces la gente piensa que anestesiamos con qué será, pues dirán, no, con paracetamol, no, pues no, tranquilo va a salir. No, usamos etomidato, tiopental, ya, claro, ahora ya no se usa ya. Tiopental ya no se usa, etomidato se usa, el primer muy. Ketamina, por supuesto, se usa. Ketamina se usa para pacientes, un anestésico también, se usa para pacientes con asma. ¿No? Va bien porque no produce ese broncoespasmo. ¿Ya? Propofol, ¿no? El propofol es un medicamento, o sea, de paso, se van a recordar, cuando vean un medicamento que es blanco lechoso, así como la leche materna es blanco, ese es propofol. ¿Ya? Se usa, miren, fentanilo también, el fentanilo es un analgésico opioide, ¿no? 100 veces más potente que la morfina, se usa, ¿no? Claro, a dosis correcta, ¿no? Y midazolam también se usa. ¿Cuánto es la dosis? 0.05 a 0.1 miligramos por litro. ¿Cuánto pesa la oferta? 50 digamos. A 0.1, ¿cuánto sería? 5 miligramos. Las ampollas vienen de 10 miligramos, o sea, media ampollita. Despacio lo diluyen y lo ponen 2-3 minutos. Antes de, en la secuencia rápida de intubación. ¿Antes de qué? Antes que intube. No, porque si te vas a intubar y despierto, pues vas a... O sea, aquí no tiene que se le mete un tubo en la boca. No, espero se usa. ¿No? ¿Puede haber efectos colaterales? Por supuesto. ¿Puede haber, doctor, efectos colaterales con la dosis correcta? Puede haber, pues. Claro, te hacen alergias. Así usas la dosis correcta, puede usarse, ¿no? Pero siempre tratar de usar la dosis correcta, diluirlo y en el tiempo correcto, ¿no? Acá les voy a adelantar, fentanilo, si tú lo pasas rápido, en menos de 1 minuto produce el famoso tórax leñoso, ¿ya? Entonces, miren, midazolam, ¿con qué objetivo les digo eso? Entonces, midazolam se usa en la secuencia de la penetración, ¿no? Entonces, una vez, ustedes saben que a la UCI caen los pacientes que se complican. Por ejemplo, la cirugía se complica, pasan a la UCI. Ginecología, shock, pasan a la UCI. Postoperados de apendicitis, vesícula, peritoneo, pasan a la UCI, ¿no? Entonces, post complicación de cualquier intervención quirúrgica, si sea solo rinoplastía, septoplastía, cualquier cosita, sea una diosa, se complica, pasan a la UCI. Entonces, ¿qué pasó con esta pacientita? No, hizo aparentemente un shock por midazolam, jovencita, ¿no? De 17 años. No, después de una rinoplastía. Shock. Entonces, si es shock, tiene que empezar la UCI, ¿no? Y siempre, pues cuando hay eso, las pacientes cuando ingresan aparentemente sanas, todo eso, pues, siempre hay problemas, ¿no? Y esa vez, ¿y por qué no le han puesto perflumacenil, el antídoto? ¿No? Se supone que hay un antídoto. Ah, él conocía el perflumacenil ese rato. No hay. ¿Y qué dice la guía? Tienes que poner, o sea, inmediatamente que usted ha identificado la reacción adversa o el efecto colateral, tienes que poner inmediatamente, porque si pasa más tiempo y ya se unen los receptores, ya pasó el efecto, ¿no? Pero a ver cómo sigue ese momento, es bien complicado, o sea, para la gente común, ellos pues, asumen que todo medicamento tiene pues, su antídoto, ¿no? Entonces, no hay, el flumacenil no es pues, de uso comercial, no es tan frecuente, ¿no? Es un poco difícil de conocer. Claro, se consiguió, se puso a las 2 horas más o menos, pero ya en 2 horas pues el efecto ya pasó, ¿no? Pero bueno, entonces miren, y tiene un efecto, miren, sobre alfa 1, alfa 2, sobre todas las subunidades del canal de cloro o del receptor gamma. ¿Ya? Listo, ¿qué más? Entonces, antídoto de las benzodiazepinas. Flumacina. Pregunta bueno, un poco de farmacocinética, miren, midazolam hay endovenoso, intramuscular, no hay vía, acá en el cuerpo no hay vía oral, no he visto vía oral, ¿no? Aunque las literaturas mencionan. Lorazepam es detección no se olviden en estatus epiléptico hoy en día. Diazepam se usa intramuscular o endovenoso, ¿ya? Diazepam sí o sí tienen que saber las dosis, el diazepam porque lo vamos a usar.
¿Ya? Entonces miren, dosis para sedación, latencia, efectos máximos. A los 4 minutos yo espero un efecto más. Y esto es para mostrar, ¿no? Porque no se van a usar. El metabolismo es a través del ácido glucurónico en el hígado, o sea, sufren procesos de glucoronización, ¿ya? Y o conjugación con el ácido glucurónico en general, todas las reacciones. ¿No? Acá está otra vez glucoronización de las benzodiazepinas, ¿no? Acá también otro cuadrito, pues, ¿no? Propiedades farmacológicas de algunas benzodiazepinas y hipnóticos más recientes en humanos. Tiempo máximo, tiempo de comentarios, ¿no? Miren, a ver, está midazolam acá, ¿dónde está? O clonazepam o alprazolam, ¿eh? ¿Dónde está? El prazolam, ¿no? Absorción oral rápida, eso es importante, ¿no? A veces el médico valora el uso de clona como alprazolam. Si quiere que se duerma rapidito, alprazolam versus clonazepam más rápido, el alprazolam, ¿ya? Lo mismo, miren, tiene efecto ansiolítico, hipnótico y anestésico, por ejemplo, en el caso. Entonces, si les pregunto, ponga 5 efectos de las benzodiazepinas, ya me ponen, ¿no? Ansiólisis, hipnosis, anestesia. En general estamos hablando. Por supuesto que no todos los producen anestesia, ¿no? El midazolam, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso en los casos de estatus convulsivo, al paciente se le tiene que anestesiar con midazolam, ¿no? Miren, semilla aproximada, miren, midazolam 2 a 4 horas, para de examen este código, por favor. Lorazepam, 12 horas, diazepam, 32, ¿no? Aquí están los fármacos, es más de lo mismo. Está este cuadrito, miren, en la secuencia de intubación rápida. Se usaron bastante los anestesiólogos y también en emergencia, ¿no? Viene un paciente mal, convulsionando y ya. Por ejemplo, viene un paciente de emergencia, convulsiona. Ya les ha pasado diazepam, midazolam, fenitoína, la feminizado, y sigue convulsionando. ¿Qué haces? Ya, pues en un caso, si ya es un estatus epiléptico, tienes que intubar, ponerlo a sedación, midazolam, ya nada de diazepam, midazolam, propofol, y completando todos los antiepilépticos posibles, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, se usa esto, ¿no? Primero, preparación, ¿no? Te preparas, monitorizas, material necesario, evaluación de vía aérea, eso hay que ver. Ese puntito es bien importante. Cuando es una intubación, secuencia de intubación rápida y programada, o sea, no es tan rápido como, entre comillas, como nosotros digamos, el paciente puede tolerar, puede esperar, entonces tiene que dar la molestia de evaluar la vía aérea. No sé si van a poder intubar o no, porque a veces tienen unos cuellos así, no tienen una joroba así, no se puede, chicos, de verdad, no se puede, una vez no hay podido intubar, ya. Bueno, menos con un colega mío. Pero entonces, a veces no se puede, pues, no se puede. Todo eso se ve, ¿no? Preoxigenación, ¿no? La oxigena para que sature, porque no puede desaturar mucho tiempo el paciente, ¿no? ¿Ya? Premedicación, miren, lidocaína. ¿Se acuerdan mucho de lidocaína? ¿Se acuerdan? Local. ¿No? 1 miligramo por kilo. Si pesa 50 kilos, 50 y en cc lidocaína. ¿Para qué pone lidocaína? Dice que evita la broncorrea. O sea, broncorrea, o sea, que no haya bastante saliva, ¿no? Y se puede aspirar, pues, ¿no? Fentanilo, 0.5 micros por kilo, ¿no? Micro es poquito, o sea, casi un cc, 2 cc, ¿no? Y es lento. El libro dice 2 a 3 minutos, se lo divides en 10 y 3 minutos se mueve, no más, no 4 minutos lentito, porque si lo pasas rápido, todo era leñoso, y ahí sí se pone todo rígido, así nadie lo va a poder igual, que una emergencia tiene que ser. ¿Ya? Inducción, miren, en inducción se usa etomidato, tiopental, ketamina, estos son anestésicos endovenosos, ¿ya? Propofol, ¿qué acción tenía propofol? Igualmente, agonista del receptor GABA, ¿cierto? Fentanilo también en inducción, ¿sobre qué? Solo que en otras dosis, y midazolam, que es una benzodiazepina, ¿ya? Y luego, miren, se produce parálisis. Ahí sí se administra, que vamos a hacer, creo que vamos con ese tema, ¿no es cierto? Relajantes musculares. Ya saben sus temas, ¿no? El primero grupo creo, ¿no? No sé. No han preparado. ¿Qué tema es? El primer grupo son bloqueantes neuromusculares. Eso, bloqueantes neuromusculares. No saben, ¿no?
está? Sí, les he dado. Lo que antes me era muscular. Miren, y acá está el famoso rocuronio. El rocuronio es un relajante muscular. Para que toda esta zona se vuelva suave y uno pueda intubar. Suavecito se vuelve. Cuando se relaja bien, ya todo esto se eleva y viene una cintura, ¿no? Succinilcolina también. Rocuronio no tiene efecto analgésico. También una vez nos ha pasado un COVID. Está doliendo, ya estaba el paciente despierto, con cánula nasal, con un poquito de dolor. Rocuronio le puso una vez un personaje. ¿Qué creen que ha pasado con el personaje? Paro, pues, parálisis hasta los músculos respiratorios, ¿no? Ya, parálisis. Y lógicamente, una vez que has hecho todo eso, intubas, ¿no? Intubación, compruebas que el tubo esté en posición porque se va a un lado, al lado derecho, al lado izquierdo del pulmón. Y finalmente, bueno, cuidados con la extubación, hay que monitorizar. Entonces, esta secuencia rápida, lo importante es saber, para efectos de esta clase, que el midazolam, una benzodiazepina, se usa como parte de la secuencia rápida de los procesos de inducción en la secuencia rápida de intubación endotraqueal. ¿Ya? Usos clínicos de los sedantes hipnóticos. Miren, para el alivio de la ansiedad, sí. Otro, para el insomnio, también. Para la sedación y amnesia, antes y durante el proceso de médicos y quirúrgicos, claro. ¿Alguien ha hecho endoscopía? ¿Qué usa? Midazolam. Cachito, a veces también les hace paro, ¿va? Es bravo. Midazolam, cachito. Les duerme, no. Lo malo es que les dan de alta rapidito, ¿no? Entonces, alguna vez un paciente estaba como borracho ahí en una emergencia. Entonces, mejor es que te sientes unas horas y o lo que no manejes después también, ¿no? Ya, para el tratamiento de la epilepsia, lo hemos dicho, cansancio, epilepsia, convulsiones que te llegan a emergencia, ¿qué vas a encontrar? Lo primero, diazepam vas a encontrar en los coches, en cualquier parte, diazepam. Como componentes de la anestesia balanceada. ¿A qué se refiere la anestesia balanceada? Esto es anestesia balanceada. O sea, combinar fentanilo, lidocaína, midazolam, que es una benzodiazepina. ¿Ya? Eso significa anestesia balanceada. ¿Qué más? Para el control de estados de abstinencia del etanol y otros sedantes, por supuesto. Pacientes con intoxicación alcohólica que están con esa tembladera, taquicardia, que es la abstinencia pues, al alcohol, ¿no? Benzodiazepina. Va muy bien. ¿Le das la benzodiazepina? ¿No? Para la relajación muscular en trastornos neuromusculares específicos. Ya, trastornos neuromusculares específicos, ¿ya? Y como ayuda diagnóstica o tratamiento en psiquiatría, por supuesto. En psiquiatría se usa pues clonazepam, prazolam, diazepam, etcétera, etcétera, ¿no? Es más de lo mismo, miren, el prazolam, ¿no? ¿Dónde están las dosis? Bueno, es más lo mismo, ¿no? El prazolam, clobazam, recuerden que se usa en pacientes con secuelas neurológicas post-TCD, ¿no? No se olviden, ¿ya? El temazepam bastante en los gringuitos, ¿no? Etcétera. Esas son las, a ver, el metabolismo, eliminación, estas las dosis, ¿no? Mira, el prazolam viene en tabletitas de 0.5 miligramos. Los diazepam vienen en tabletas de 0.5, 1 y 2 miligramos, ¿ya? Diazepam vienen ampollas de 10 miligramos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es el diazepam, sí o sí tenemos que hacer la dosis por kilogramo de peso, en cuánto tiempo le debemos infundir. Y miren, les adelanto, el diazepam, algunos laboratorios, depende de qué laboratorio lo fabrican, el diazepam, algunos laboratorios dicen que no se debe diluir. Y otros diluyen y nomás no se cristaliza. Pero he visto también el diazepam que en algunos casos se cristaliza como aluminio con cloruro, se vuelve como aluminio. Entonces, estamos revisando la bibliografía, ningún libro dice que no se debería diluir, no dice. Lo que sí dicen en los laboratorios, en las recetas de las indicaciones del fabricante, dice que según las marcas, sí que algunos, ¿cómo lo fabrican? Algunos le pondrán más excipientes, qué sé yo. Entonces, algunos no recomiendan diluir y solo pasarlo puro, y otros pues no dicen nada. Eso nos hemos dado cuenta como los años de experiencia. ¿Por qué? Porque una vez vino un paciente convulsionando y no seguía, pues no, le puedes poner un diazepam, seguía con otro diazepam, seguía convulsionando. Viene el neurólogo, póngale diazepam y pasan las convulsiones, ¿no? ¿Qué había pasado? Que el anterior licenciado le había diluido y la que puso la que vino con el neurólogo no lo había diluido. Entonces ahí empezamos a discutir también, ¿no? Y se diluye o no se diluye, ¿no? Entonces va a depender mucho del laboratorio. De preferencia no lo diluye, ¿ya? No lo diluye. Solo pásenlo en una, cárguenlo y pásenlo despacio, ¿ya? Diazepam, lorazepam. Entonces aquí están las dosis, todo el metabolismo,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pasar algunos. El midazolam vamos a hablar, ¿ya? El midazolam. Entonces, es una benzodiazepina, recuerden, el midazolam, mecanismo de acción, agonista GABAérgico, ¿no? Todas son liposolubles, y el único de benzodiazepina que es hidrosoluble es el midazolam, ¿ya? Y miren, de acción corta, depresión del sistema nervioso, hemos visto de acción corta, ¿no es cierto? O sea, tú le pones y también inicia un inicio rápido, ¿no? 3-5 minutos y ya, se duerme, pero el efecto pasa rápido, no es que dure tampoco 4. Produce amnesia pero de corta duración, ¿no? Sus efectos y tiempo de acción depende de la dosis, la vía y la presión. Bueno, claro, dosis dependiente y el tiempo. Por ejemplo, ¿qué se verá mucho en la UCI? En los pacientes que usan midazolam y fentanilo, que están intubados, sedados con un infecto. La clásica de nosotros es midafentanilo. O sea, midazolam y fentanilo, están sedados. 5 días, 6 días, 7 días. ¿Cómo despertará? Así, o sea, despertar, la apagamos el midazolam, ¿cómo despertar? Agitados, con delirio, abstinencia, agitación psicomotriz. Es la llamada agitación o delirio del paciente crítico. Y se da no solo por la enfermedad, sino porque hemos usado benzodiazepina. O sea, más benzodiazepina, incluso ya hay campañas de no usar benzodiazepina en UCI. Y si usamos, usar de manera razonable o cortos días. Ya hay esa estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen no benzodiazepina porque aumenta la estancia hospitalaria. Produce sedación, delirio, abstinencia, y cuando el paciente está con delirio, abstinencia, no puedes desatarlo de la máquina, no le puedes extubar, hay que reintubar. Cuando tú reintubas hay mayor predisposición a neumonías respiratorias al ventilador, entonces es un problema. Entonces, tratamos de suspender rápido, si es que el paciente lo tolera, ¿no? Los postoperatorios quirúrgicos, puedes darse un día y luego descansar, no hay problema. Ahora, por ejemplo, este paciente con encefalitis autismo ya está como 10 días sedado, ¿no? 10 días sigue como no sé. Bueno, entonces produce sedación y delirio de acuerdo a la dosis y el tiempo que se usa, ¿no? Interacciones, ¿qué interacciones tienen en general? Con todos aquellos medicamentos que son depresoras del sistema nervioso central y respiratorio. Por supuesto, el midazolam produce depresión respiratoria, ¿no? Por ejemplo, pero se usa, pues, fentanilo que produce depresión respiratoria, midazolam que produce depresión respiratoria, pero se usa, ambos se usan, ¿no? De manera controlada. Entonces, miren, puede potenciar el efecto depresor del sistema nervioso central, por ejemplo, el alcohol. A ver, alcohol, unos 5 vasos de alcohol, ¿no? Con 10 tabletas de benzodiazepina como el diazepam. Ya está, 5 veces se puede deprimir. La mayoría que se autosuicida es con efectos del alcohol, ¿no es cierto? ¿Qué más? Fenotiazida, inhibidores de monoaminoxidasa puede producir, después vamos a ver los imaos, puede producir el síndrome serotoninérgico, que es peligroso. Con anestésicos inhalatorios, claro, por supuesto, si son depresores o hipnóticos y sedantes, vas a prolongar mayor el tiempo de sedación, ¿no? No, entonces, en general, tiene efectos colaterales como aquellos medicamentos que tienden a producir depresión del sistema nervioso central y depresión respiratoria, ¿ya? Embarazo y lactancia, evitar su uso, no se usa benzodiazepina, ¿ya? Entonces, ¿qué produce? Mira, se puede usar por vía intramuscular, endovenosa, vía oral, no, por ejemplo, intramuscular, diazepam. Endovenoso, midazolam. Vía oral, diazepam también en tabletas, clonazepam en tabletas, alprazolam, ¿no? ¿Produce analgesia? No produce analgesia. Cuidado, ahí me está doliendo, toma chingue. No produce analgesia, ¿no es cierto? Ansiolítico a dosis bajas, ¿no? Hipnótico a dosis altas, ¿no? Antagonista, antídoto, flumazenil, pregunta de examen, y disminuye un poquito la presión arterial, por supuesto. O sea, son depresores del sistema nervioso central, depresor respiratorio, depresor cardíaco también, o sea, hacen hipotensión, shock, Parkinson, y hacen, ¿no? Aquí están todos los datos farmacológicos de las benzodiazepinas. Miren esto, estos son hipnóticos y sedantes no benzodiazepínicos. El solpidem tienen que recordar, solpidem, ¿no? Bastante usado, ¿no? Esto lo usamos también en la UCI.
Para traslapar midazolam, ¿no? Y cuando estamos sacando midazolam, como no podemos, es como el corticoide, no podemos suspender así, apagarlo, no. ¿Por qué? Porque hace este delirio. Entonces, poco a poco vamos suspendiendo y vamos traslapando a clonazepam en tabletas, risperidona, haloperidol, usamos quetiapina o lanzapiras o el pirentol, depende de las, ¿no? Como traslapamiento, como traslap. Romacenilo, ¿qué cosa es? El antagonista de las benzodiazepinas. Miren, efectos colaterales, retiro rápido. ¿Qué produce? Miren, aquí me sale en inglés. Ya, vamos a hablar un poquito. Estos efectos producen con el retiro rápido. Igual, o sea, ¿cuándo yo debo retirar lentamente? Por ejemplo, si una persona usuaria de clonazepam toma cada día durante 1 año, 2 años, 3 años y quiere suspender, no se recomienda su suspensión rápida, sino poco a poco. No pasará media tableta unos 2 meses, 3/4 tableta unos 3 meses, hasta suspender. ¿Ya? Entonces, miren, produce insomnio, ¿no? A pesar que cosas, a pesar que se usa para el insomnio, pero produce insomnio, o sea, es un efecto rebote, ¿no? Igual pasa con algunos anticonvulsivantes. El paciente convulsiona, como lo estás usando ya buen tiempo anticonvulsivante, si tú lo suspendes vas a exacerbar convulsiones, hay un efecto rebote, ¿no? Insomnio, náuseas, ¿no? Convulsiones. Hay convulsiones en el síndrome de abstinencia, ¿no? Claro, hay convulsiones, tipos normal. Sensaciones anormales en el cuerpo, o sea, parestesia, hipoestesias, ¿no? Delirio, ¿no? Delirio es, o sea, agitación psicomotriz, delirio, ¿no? Espasmos musculares, ¿no? Ataques de pánico, y eso que se usa para ataques de pánico, ¿no? Y depresión, y también se usa para la depresión, ¿cierto? Entonces hay un efecto rebote. ¿Cuándo? Cuando el paciente usa de manera crónica y la suspensión es muy rápida, se da este efecto rebote, no le das benzodiazepinas, ¿no? Recuerden, hay un efecto de recurrencia, rebote, un síndrome de abstinencia, ¿no? El síndrome de abstinencia, mira, síntomas mayores, menores, ¿no? El síndrome de abstinencia, ¿qué hay? Convulsiones, estados con alteración de la persona, alteración del movimiento, insomnio, náusea, aumento de la ansiedad, etc. Este es el problema frecuente en la UCI, el síndrome de abstinencia a la benzodiazepina. Entonces, poco personal saben de este síndrome de abstinencia, porque, a ver, si al paciente lo ves con convulsiones en la UCI, digamos, lo ves, digamos, con ciertas convulsiones, no tan tónico, pero un poco pequeñas, lo ves con alteraciones del movimiento, se está moviendo, está irritado, está con delirio. ¿Qué es lo que hace el personal? Hay que ponerle midazolam porque está muy intranquilo, ¿no? ¿Cuándo se está pensando en un síndrome de abstinencia? Entonces, lo correcto es ponerle otro psicótico, por ejemplo, haloperidol. Ya no, pues el midazolam, porque si el midazolam está produciendo, digamos, esa abstinencia, delirio, ¿no es cierto? Entonces, más y más prolongamos la estadía del paciente. Más y más, ahí se infecta con neumonía y es un problema, ¿no? Rebote, miren, rebote y recurrencia. La recurrencia es la reaparición. El rebote es la aparición, ¿no? Pero con mayor fuerza de lo que ya había, ¿no? Este cuadrito es para ver el uso de las benzodiazepinas en la escala del estatus epiléptico. ¿No es el tema de hoy? Bueno, vamos a hacer despacito. Estatus epiléptico, anticonvulsivantes. Pero se usa, no miren, el diazepam, ¿no? Diazepam. 10 a 20 miligramos, unos a 5 miligramos por minuto. Si la pones bien es de 10, le puedes poner una ampolla, ¿no? Bien transmuscular, endovenosa. Si sigue como le puedes repetir, ¿no? Si sigue como pasas a otro, fenitoína. La fenitoína es un anticonvulsivante, ahí se usa como epaminización, es el término para usar, hay que epaminizar. ¿Qué significa? Hay que darle una carga de fenitoína, ¿no? Luego, miren, sigue convulsionando, otra carga de fenitoína, sigue como el fenobarbital, sigue convulsionando. Bueno, anestesia con tiopetal, midazolam o propofol, en este caso el paciente tiene que estar intubado en máquina, ¿no? Aquí está otra vez el algoritmo del estatus epiléptico, ¿no? Estatus epiléptico, miren, arriba, ¿no? En adultos, en niños, ¿no? Que se soluciona, miren, midazolam intramuscular, lorazepam endovenoso, ¿no? Lorazepam endovenoso, diazepam endovenoso, etcétera. Sigue convulsionando, pasas a la siguiente línea, sigue convulsionando, pasas a la siguiente línea, ¿no?
Así hay un estatus epiléptico. El estatus epiléptico se clasifica en un estatus epiléptico refractario, incluso hay un suprarrefractario, ¿no? Ya pues es resistente a todo, ¿no? Si el paciente continúa convulsionando y es un estatus epiléptico refractario a tratamiento, o sea, quiere decir, refractario quiere decir que has usado ya primera línea, has usado segunda línea y no cede las convulsiones, pues requiere intubación y ventilación. Y como anticonvulsionantes que no ya no vas a usar pues, los anteriores, sino midazolam, propofol, y luego vas traslapando a los clásicos, ácido valproico, carbamazepina, levetiracetam, fenitoína, etcétera, etcétera, hasta que el paciente deje de convulsionar, ¿no? Efectos colaterales depende de la dosis, ¿no? Depende, ya hemos visto esto, ¿no? ¿Qué produce a nivel cardiovascular? Hipotensión. A nivel respiratorio, depresión. A nivel del sistema nervioso central, depresión del sistema nervioso central. Miren, hay efectos paradójicos, este término me está olvidando, efecto paradojal, ¿no es cierto? Recuerden que el efecto paradojal se va en varios medicamentos, por ejemplo la digoxina. La digoxina es un antiarrítmico, pero sin embargo también tiene efecto colateral proarrítmico. Entonces es un efecto paradojal. Lo mismo, midazolam, han visto, se usa para la insomnio, para la depresión, etc. Pero tiene un efecto paradojal, ¿no? Sobre todo cuando hay un uso crónico y con una suspensión rápida, ¿no? Puede producir agresión, excitación, psicosis o deterioro neurológico importante, siendo ancianos y niños más susceptibles a este tipo de magnetismo. Por supuesto, el anciano es más susceptible pues, a estos efectos, ¿no? Miren, la inmovilidad prolongada por inconsciencia puede generar rhabdomiólisis. ¿Qué es la rhabdomiólisis? Es una degradación de las células musculares, ¿no? Y la rhabdomiólisis puede llegar a falla renal aguda, ¿no? También se da, ¿no? Listo. Y muy ocasionalmente el compromiso respiratorio desencadenan hipoxia y acidemia secundaria, pero también es un depresor respiratorio, ¿ya? Entonces, las veces que he visto intoxicación por benzodiazepina, la mayoría vienen dormidos, así canchados, dormidos. Su presión no es tan baja, puede ser un poco hipotensión, pero no es tan baja. Lo que sí viene la mayoría son con neumonías aspirativas. ¿Por qué? Porque no controlas toda la secreción y la secreción se va al pulmón y neumonía aspirativa. Y la mayoría se muere por neumonías aspirativas, ¿no? Más que por el efecto así directo de la benzodiazepina, ¿no? Ahí está un resumen, ahí hemos visto el mecanismo de acción, efectos, aplicaciones clínicas, hemos visto farmacocinética, ¿no? Hemos visto flumacenilo, recuerden que es el antídoto de las benzodiazepinas. Ahí está para los que quieren profundizar, ahí está la 0.5 miligramos por 5 mililitros viene la ampolla de flumacenilo. En realidad sí, o sea, estos son de uso hospitalario, pues no vas a encontrar en la botica, así, ¿no? Lo encuentras más en farmacias grandes, de uso hospitalario. Por supuesto, en el hospital sí hay flumacenilo, sí hay. ¿Qué pasa con el flumacenilo? Tú le pones, digamos, quieres saber si se intoxicó con midazolam, le pones flumacenilo y ves dosis y respuesta. Si despierta, entonces se ha intoxicado por benzodiazepina. Lo malo del flumacenilo es de su tiempo de acción corto. Despierta, ¿no? Despierta y luego otra vez se vuelve a dormir. Entonces tienes que estar a cada rato flumacenilo. Bueno, en algunas guías se dicen incluso infusión de flumacenilo porque su tiempo de acción es corto, ¿ya? Un rato despierta y luego, bueno, ya sigue el efecto de la benzodiazepina, ¿no? Listo, eso en cuanto a las benzodiazepinas. Recuerdo que es bastante usada las cosas, ¿ya? La intoxicación con Midazolam. ajá, bueno, con diazepinas, se supone que usamos flumacenil en ese sentido, pero dijo que no se consigue rápidamente. No se consigue. A las 2 horas. ¿Y qué hacemos? O sea, Todo es soporte, solo soporte. soporte, ¿no? ¿Qué soporte necesita de cemento? Oxígeno. Miren, la persona si está baja, cloruro, le pones a cloro 500, le pones en una posición que donde no se aspire, si tienes pero le aspiras, le pones una máscara de oxígeno. Eso es soporte, es lo que van a hacer. Ustedes no van a resolver más cosas, ¿no? No van a intubar. Si es que tienen la habilidad de intubar, que intuban, ¿no? Intuban, no buquean. O simplemente le ponen una caludita de mayo, no buqueas. Si no sabes intubar, no te vas a esperar. Ponle una tabla de mayo y ya buquea. Nada más, suficiente con eso. Contra que el paciente sea ventilable, así se llama, normal. Tú le pones la cándida de mayo, el lambú, y el lector será español. No hay problema. No necesitas ser tan expertos. O sea, todo es soporte. ¿Por qué? Porque si el anestesiólogo esa vez, yo les cuento ese no tenía, pues, no es de uso común.
Además, uno no prevé es que te va a pasar, pues, porque ya has usado varias veces, pero llega el día que te pueda pasar. No por eso vas a llevar tu el fentanilo, el flumazenilo, pues, a todo lado, ¿no? Pero sí es difícil de conseguir, no es fácil, ¿no? No es fácil. Entonces, cuando la familia hace problemas legales, te dice, pues, ¿y por qué no le han puesto antes? Como si fuera fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, a eso voy. ¿Ya? Ya, eso es barbitúrico. Sí, se da, claro. A largo plazo, no, más son los anticonvulsivantes, como por ejemplo el ácido valproico, fenitoína, levetiracetam, esos son de uso crónico. Se usa en la benzodiazepina más digamos, justo ese día se olvidó de tomar su levetiracetam, o no le han dado, y bueno, la convulsión pues, viene de un momento a otro y viene con estatus, ¿no? Y usan, pues ahí se usa benzodiazepina, ¿no? Pero de uso rutinario la benzodiazepina no, más es como ansiolítico en tabletitas, pero de uso rutinario para convulsiones, digamos, como dice la doctora, convulsiones congénitas, es que tienen, bueno, no se sabe en realidad las convulsiones, ¿no? Por qué se da, pero ya es de nacimiento, más se usan otros anticonvulsivos como fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, levetiracetam, ¿ya? No se usa tanto las benzodiazepinas. Más benzodiazepina para el estatus epiléptico o para las convulsiones agudas, ¿ya? Por ejemplo, si te viene justo un paciente que ya convulsiona y justo no ha tomado su tratamiento y viene convulsionando a la emergencia, diazepam, ¿no? Lógicamente no le vas a poner solo diazepam, le pones oxígeno, su mascarita, aspirarlo, ¿no? Todo lo que ya ustedes saben. No, no hay lorazepam. No, debería haber, ¿no? No hay lorazepam. Ya, pero sí es de elección en estatus epiléptico, ¿ya? Listo, barbitúrico solo para animarles un poquito. Miren, ¿quién es Elena? ¿No? Entonces, miren, con solo 36 años, la rubia más deseada de la historia del cine fallecía en agosto de 1962, ¿no? En una habitación de su casa en California a causa de sobredosis de barbitúrico. ¿Qué consumían estos? Fenobarbital en tabletas. Es el mercado negro que hoy en día pues está entrando a Estados Unidos, fentanilo, fenobarbital en tabletas, ¿ah? Porque fentanilo en ampollas. Aunque hace poco había un tráfico acá también en Perú con un reportaje de tráfico de fentanilo, ¿no? Pero entra en tabletas, más en tabletas, ¿no? Y produce justamente ese alivio, ¿no? Sedación, un poquito de confort y luego hay un síndrome de dependencia, abstinencia, ¿no? También miren, también jovencito, ¿no? Los 42 años encontraron qué cosa, morfina. Morfina es un analgésico opioide, pero también produce, el opioide produce dependencia, abstinencia, barbitúrico, fenobarbital. Codeína es también un antitusivo, ¿no? Y también para el dolor, también tipo opioide. Y diazepam es una benzodiazepina. Imagínate, ¿no? O sea, de estos, el que nadie puede matar es el barbitúrico, ¿no? Porque llega a coma o muere. Entonces, los barbitúricos son drogas que deprimen de manera reversible el sistema nervioso central, provocando diferentes grados de depresión, o sea, depresión, sedación leve hasta hipnosis, e incluso puede llegar, como el gráfico menciona, ¿no? Como el gráfico menciona, ¿dónde está? ¿Dónde está el gráfico? Ahí está, ¿no? Incluso llega a un coma y a muerte. El coma inducido farmacológicamente se usa en estado epiléptico, pero un coma ya pues controlado, porque el paciente está intubado, se va a morir, ya está intubado, entonces coma barbitúrico. Puede llegar coma a muerte los barbitúricos. Por eso ya no se usa. El único barbitúrico ahorita que ya se está usando, se sigue usando, es el fenobarbital. Los demás realmente ya se han dejado de usar, no por sus efectos colaterales. ¿Ya? ¿Qué es? 5:20. Entonces, miren, dependiendo de la droga, dosis y vía y velocidad de administración pueden producir todos estos efectos. Es dosis dependiente, tiempo dependiente. Recuerden. Miren, algunos pueden ser usados antes de la cirugía para aliviar la ansiedad orgánica. Ya no se suele usar, eso es solo texto, ¿ya? También como anticonvulsivantes, miren, el fenobarbital y el tiopentalsónico, pregunta de examen, ¿qué produce o se usa para inducir el coma barbitúrico en pacientes con estatus epiléptico?
tiopental-sul. No hay tampoco, no es fácil tampoco conseguir, ¿ya? Entonces, miren, usos principales, usos como sedante, hipnótico y anticonvulsivo. Pero su principal uso, ¿cuál es? Anticonvulsivo. ¿Ya? Ahí está, hemos visto esto. Jovencitos, ¿no? Miren, ¿qué edad tenían? 36 años. ¿Y acá? 42. Miren, se encuentra dentro de las drogas más adictivas, ¿no? O sea, adictivas, ¿no? O sea, produce todo esto. Si produce ya, se produce de abstinencia, dependencia, pues no, o sea, no consumir el uso, pero no, porque hay profesionales de salud que han usado, ¿ah? Que usan fentanilo, usan, no, hay bastante dependientes profesionales de salud, ¿no? Ya miren, No dormir. no duermen, ¿no? No, de verdad, a veces no duermen, pues, y a veces no, así de tomes clonazepam no duermen, ¿no? No duermen, y ahí ya empiezan a poner fentanilo, mira, se dan un poquito, ya, pues hasta que te pase, después morir. Miren, son generalmente un sustituto para el alcohol, ¿ya? Entonces, en la parte de historia del tratamiento del alcoholismo crónico, se usa como puente fenobarbital, porque tiene efectos similares al alcohol. Es como, por ejemplo, ¿qué les dan a los que son adictos a fumar, a la nicotina? Parches de nicotina les ponen, parches. Hay parches de nicotina, les ponen parchecito, va liberando, luego lo destetan, se llama el término destetar. Poco a poco les quitan las dosis, poco a poco pasan otros medicamentos y finalmente les retiran, ¿no? Hay un ciclo, en psiquiatría no sé si lo han hecho así, o lo van a hacer, hay un periodo donde hay, incluso el paciente le tienen que encerrar, ¿no? Y dar la medicación, incluso el paciente convulsiona, ¿no? Los películas convulsionan, hacen su desintoxicación, digamos, en ese periodo de internamiento, ¿no? Y convulsionan, botan saliva, se revuelcan, que es parte del síndrome de abstinencia, ¿no? A todos los medicamentos. Como puente se usa para el tratamiento del alcoholismo crónico, ¿no? Siguiendo, ahí están los mecanismos de acción, igual, agonistas del sector, diferentes unidades, ¿no? Tiene más potencia, llega a como los benzodiazepinas y tienen más efectos colaterales también, ¿no? Miren, a dosis bajas producen acción GABAérgica, o sea, agonista del sector GABA. Aumenta el tiempo en que permanece abierto el canal y en dosis elevadas abre directamente el canal, ¿no? Y hace que pase más cloro del extra al intracelular. Mira, se clasifica en oxibarióticos o tiobarióticos dependiendo del reemplazo de la molécula en carbono 2, ¿no? Si tiene oxígeno, oxibariótico. Si tiene el azúcar, tiobariótico, ¿no? Nada más, miren, ahí está, esta es la combinación de urea más ácido malónico, se produce el núcleo del ácido barbitúrico. Ya, nada más, para temas de un poquito de nomenclatura. Clasificación por su estructura química, oxibarióticos, tiobarióticos, dependiendo del radical que tiene, ¿no? En reemplazo del carbono 2, ¿no? Si tiene oxígeno o azúcar, ¿no? Y por la duración del efecto, esto es importante, ¿no? Acción prolongada, más de 6 horas, fenobarbital. Por eso es que, digamos, en las convulsiones neonatales, no esperan que ese rato pase la convulsión, le dan todavía la infusión y esperan más o menos 12 horas para esperar el efecto del fenobarbital. Acción intermedia, amobarbital, acción corta, pentobarbital y acción ultra corta, el famoso tiopental. Por eso es que el tiopental sódico se usa en estatus epiléptico para inducción del coma barbitúrico, de acción ultra corta, porque ese ratito va a actuar, ¿no? Lógicamente, ¿qué va a producir? Hipotensión, depresión respiratoria. Para usar tiopental, ustedes creen que el paciente va a estar así caminando, despierto, nunca no, va a estar en UCI, intubado y en máquina. Solo así podrías usar este anestésico endovenoso, ¿no? Porque produce depresión. Si te va a producir depresión respiratoria, el paciente ya está intubado, no va a hacer paro respiratorio. Si ya está en UCI, le ponen la adrenal, sube la presión, no hay problema, eso se maneja, ¿no? La cuestión es que no convulsione, porque cada convulsión mata, ¿no? Miren el fenobarbital y el tiopental, ¿no? ¿Listo? Miren, hay una comparación, absorción entre barbitúricos y benzodiazepinas, miren, no rápida, ambos son rápidos, ¿no?
Miren, vida media, hasta 80 horas barbitúricos, ¿no? Benzodiazepinas dura más, hasta 200 horas, ¿no? Excreción renal, ¿no? Metabolismo, igual de mal, ¿no? Aquí está otra vez otro esquema, este es un artículo un poco antiguo, pero miren que está epiléptico, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Imagínate que un paciente siga convulsionando más de 24 horas. Tienes que darle pues intubación, ventilación. Has empezado lógicamente con la primera línea, benzodiazepinas, lorazepam, midazolam, diazepam, incluso diazepam vía rectal, ¿no? Rectal hay por la gran cantidad de vasos sanguíneos que hay a ese nivel. Estadio 2, fenitoína, fenitoína, ácido valproico, etc. Estadio 3, anestesia, tiopental sódico. Estadio 4, ya pues el paciente tiene que estar intubado en máquina con todos el propofol, midazolam, ketamida, fentanilo. Aunque el fentanilo no es un anticonvulsivo, sino es para una analgesia tipo opioide para un dolor severo, porque el paciente está convulsionando y está con tubo y en máquina, ¿no? Entonces, no es un anticonvulsivo por si acaso el fentanilo. Se usa anestésicos endovenosos como el propofol, ketamina. Ahí están las dos, tiopental, bueno, esto es solo para referencia, esta fenobarbital, se usa bastante para el estado epiléptico o en convulsiones neonatales. Ese es el uso más frecuente del fenobarbital, ¿no? Pero en general en estados epilépticos se usa fenobarbital, ¿ya? Pero usan bastante los pediatras. Tiopental, ¿no? Produce coma barbitúrico. ¿En qué pacientes yo debo inducir coma barbitúrico o un coma? ¿En qué pacientes creen que debemos inducir coma farmacológico? O sea, el coma farmacológico significa que tenemos que dormir o sedar o medicación. ¿En qué casos se hace eso? Por ejemplo, un estatus epiléptico. Otro caso. Ya, otro caso. Otro caso. Pacientes que están con TEC severo, con edema cerebral severo, con hipertensión endocraniana severa, tenemos que dormirlos. Neuroprotección se llama, por eso acá dice tiopental, inducción y mantenimiento de anestesia, sedación preoperatoria, manejo de urgencias de las convulsiones, hipertensión intracraneal. Entonces ahí cuando hay TEC severo, el cerebro pues se hincha, ¿no es cierto? Como no tiene dónde irse, se va hacia abajo y el paciente muere, se enclava, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Le sacan a los neurocirujanos, le sacan una parte del cráneo, lo ponen y entonces por ahí se sale el cerebro. Pues eso es solo una parte del tratamiento. ¿El otro tratamiento qué es? ¿Creen que lo van a extubar y va a estar en el piso? No, tiene que estar en UCI, en máquina, sedado y bajo neuroprotección, inducido a un coma farmacológico y se usa pues el tiopental para disminuir la presión intracraneana cuando el paciente tiene hipertensión endocraneana, ¿ya? Y es de acción ultra corta, ¿cuánto? De 5 a 15 minutos. Listo. Ya, un break. Voy a continuar, ¿ya?